Mi padre se quedó afuera de la habitación del hospital de mi abuelo y le dijo a cada enfermero, a cada médico, a cada familiar lo mismo. Ella no es bienvenida aquí. Él no la quiere ver. Cuando finalmente llegué, porque una desconocida me llamó de un número que nunca había visto. Mi hijo bloqueó la entrada con su propio cuerpo y dijo 5 palabras que cargo conmigo hasta el día de hoy. Tengo 69 años. Crié a mis hijos en esta casa. Y casi pierdo todo lo que mi padre construyó con sus propias manos porque pensé que la familia no hacía ese tipo de cosas. Estaba equivocada. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Lola. Lola Cavazos, 69 años, jubilada, habitante del mismo pueblo del interior de Jalisco donde nací, donde mi padre nació y donde mi madre fue enterrada. Tengo el cabello blanco desde los 50 y tantos. Uso lentes de armazón grueso y tengo callos en las manos de tanto cuidar el huerto, la casa y a la gente. No soy el tipo de mujer que hace escándalos. Nunca lo fui. Por eso mismo, cuando se vino el lío, me agarró por sorpresa. No porque no supiera que mi hijo Ricardo era capaz de actuar mal, lo sabía en el fondo desde hacía tiempo, sino porque nunca imaginé que fuera capaz de usar el cuerpo frágil de mi padre como pieza de un juego que yo ni siquiera sabía que se estaba jugando. Todo empezó un lunes de julio, a las 2 de la tarde, cuando mi celular sonó con un número que no reconocía. Contesté porque siempre contesto. Soy de esas personas que piensan que teléfono sin respuesta es falta de educación. La voz del otro lado era femenina, baja, con ese cansancio específico de quien trabaja en hospital desde hace muchos años. Dijo que se llamaba Concepción, que era técnica de enfermería en el Hospital Civil, y que mi padre, don Antonio Cavazos, 91 años, internado hacía 4 días, me estaba llamando por mi nombre desde que había despertado de la sedación. Me quedé parada en medio de mi cocina con la mano en la boca. 4 días. Mi padre estaba internado hacía 4 días y yo no lo sabía. Le había llamado a mi hijo Ricardo la semana anterior preguntando por el abuelo, como siempre llamaba a mi padre cuando hablaba con los nietos. Ricardo dijo que todo estaba bien, que el viejo estaba descansando, que había tenido una debilidad pero que ya se le había pasado. Dijo que yo no necesitaba ir hasta allá, que era muy lejos, que él se estaba haciendo cargo de todo. Le creí. Tengo 69 años y todavía le creí a mi propio hijo. Concepción me contó, con cuidado, que el estado de don Antonio no era estable, que él había pedido por mí repetidamente, llegando a llorar, a agitarse, a apretar el botón de emergencia de enfermería solo para preguntar si yo ya había llegado, que alguien, ella no dijo el nombre en ese momento, pero yo ya sabía quién, había orientado al equipo a no contactarme, que el responsable del paciente había dejado claro que las visitas de mi parte no eran bienvenidas. Ella me contó todo eso en menos de 3 minutos, con la voz bajita, como quien habla de espaldas a alguien. Antes de colgar, dijo una cosa que no se me salió más de la cabeza. Doña Lola, su papá no está llorando de dolor, está llorando de nostalgia. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de mi cocina. La misma pared que mi esposo Paulo pintó de amarillo hace 23 años y que nunca tuve el valor de cambiar. Paulo murió en 2019. Mi padre fue quien me sostuvo en los primeros meses, quien venía a tomar café cada mañana solo para que yo no estuviera sola, quien me enseñaba a mantener una rutina cuando la rutina parecía inútil. 91 años. Carpintero jubilado. Hombre de pocas palabras y mucha presencia. Agarré mi bolsa, la cartera, las llaves del carro que mi hija Patricia dejó conmigo porque el suyo estaba en el taller, y me salí sin siquiera cerrar el huerto. El Hospital Civil quedaba a 130 kilómetros. Manejé todos ellos sin parar, sin prender el radio, sin comer nada. Intenté llamar a Ricardo 4 veces. 4 veces me mandó al buzón de voz. A la quinta, contestó. La conversación fue corta. Dijo que estaba gestionando la situación. Dijo que mi padre estaba confundido, que había pedido por mucha gente,
que no era para que yo me preocupara. Dijo que yo iba a estorbar el tratamiento si me aparecía. Usó palabras de médico: agitación cognitiva, desorientación senil, como si hubiera estudiado el vocabulario para convencerme. Yo conozco a mi hijo desde que pesaba 3,5 kilos y cabía en mi brazo. Sé cuándo está mintiendo. Colgué sin discutir. Seguí manejando. Cuando las luces del hospital aparecieron al final de la avenida, sentí una cosa rara en el pecho. No era miedo, no era coraje, era algo más viejo que eso. Era el mismo sentimiento de cuando era niña y llegaba a casa después de una pelea en la escuela y sabía, antes de abrir la puerta, que mi papá iba a estar ahí. Él siempre estaba. Ahora yo necesitaba estar también. Estacioné el carro como pude, me bajé con la bolsa al hombro y el corazón en la garganta, y entré por urgencias porque era la entrada más cercana. No sabía todavía qué iba a encontrar allá adentro, pero sabía que, fuera lo que fuera, yo no me iba a ir sin ver a mi padre. El pasillo del tercer piso huele a alcohol en gel y comida recalentada. Es un olor que conozco bien. Trabajé como auxiliar de enfermería por 22 años antes de jubilarme. Ya caminé por pasillos así de madrugada, con zapatos de goma y bata blanca, sabiendo que cada puerta guardaba una historia que la familia allá afuera todavía no sabía. Ahora yo era la familia allá afuera. Vi a Ricardo antes de que él me viera a mí. Estaba apoyado en la pared cerca del cuarto 318, de brazos cruzados, mirando su celular. 42 años, cabello ya con canas en las sienes como su padre. La misma postura cerrada de quien fue enseñado desde chico que mostrar debilidad es peligroso. A su lado, mi nuera Claudia sostenía un vaso desechable de café con las 2 manos, como si necesitara algo de qué agarrarse. Cuando me vio, se quedó parado por 2 segundos. Después se enderezó y vino hacia mí con pasos calculados. No muy rápidos para no parecer nervioso, no muy lentos para no perder el control de la situación. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?». Le dije que estaba ahí para ver a mi padre. Sacudió la cabeza con esa paciencia de quien está lidiando con alguien desorientado. Me dijo que el abuelo estaba durmiendo, que el médico había pedido reposo absoluto, que había manejado tan lejos por nada. Intenté pasar junto a él. Él se movió para bloquear la puerta. Y entonces dijo las 5 palabras. No fuerte, no en tono de pelea. Peor que eso, lo dijo con calma, como quien enuncia un hecho. Él no te quiere ver. Me quedé parada. No porque le creyera, sino porque mi propio hijo me acababa de decir, en el pasillo de un hospital, que yo no tenía lugar al lado de mi padre de 91 años que se estaba muriendo. Claudia miró al suelo. Una enfermera que pasaba disminuyó el paso, fingió no oír y siguió caminando. Ricardo aprovechó el silencio para completar, que él era el responsable legal, que estaba en la ficha como contacto de emergencia, que yo no estaba en la lista de visitas autorizadas. Lo dijo con la naturalidad de quien lo había ensayado. Retrocedí 2 pasos. No por miedo, sino porque entendí en ese momento que enfrentar aquello ahí, sin nada en las manos y sin nadie cerca, era una tontería. Y yo no soy tonta. Fui hasta la escalera, me senté en el primer escalón y respiré profundo. Mi padre estaba a 10 metros de mí, llamándome por mi nombre desde hacía 3 días, y yo no podía entrar. Fue cuando sentí un toque en mi hombro. Era Concepción. La misma voz del teléfono, ahora con rostro, 50 y tantos años, cabello recogido, ojos de quien ya ha visto demasiado como para sorprenderse, pero que claramente se había sorprendido con lo que estaba pasando en ese cuarto. Me llevó por el pasillo de servicio, por la entrada lateral que los empleados usan para no pasar por recepción. Me contó, caminando rápido y con voz baja, que mi padre había llegado en estado de debilidad severa 4 días antes, traído por Ricardo, que desde que había despertado de la sedación pedía por mí, que Ricardo había orientado al equipo a registrar que las visitas externas podrían agitarlo, y que había mencionado a algunos empleados que yo tenía problemas emocionales y podría ser una perturbación para el paciente.
Me detuve en medio del pasillo. ¿Problemas emocionales? Yo, que trabajé más de 2 décadas en servicios de salud. Yo, que aprendí a comunicar malas noticias a las familias sin que el pasillo entrara en colapso. Yo, que sostuve la mano de más gente muriendo de la que puedo contar. Concepción abrió la puerta lateral del cuarto 318 y vi a mi padre. Estaba más pequeño de lo que recordaba. Eso siempre pasa con las personas que amamos cuando las vemos en una cama de hospital. Se encogen. No es ilusión. Es que fuera de ahí ocupan espacio de una forma que la enfermedad va retirando poco a poco, como agua que se evapora de un recipiente. Mi padre, don Antonio, era un hombre que había ocupado mucho espacio durante 91 años. No por el tamaño. Era bajito, flaco, de hombros que fueron fuertes durante décadas y ahora se hundían en la almohada, sino por la presencia. Por la forma en que entraba a una habitación y las conversaciones se reorganizaban a su alrededor. No porque hablara fuerte, sino porque cuando hablaba valía la pena escuchar. Ahora estaba ahí, con un catéter en el brazo, el monitor cardíaco parpadeando al ritmo lento de su corazón viejo y los labios secos. Y cuando dije, «Papá», abrió los ojos. Lo que pasó en ese rostro en 2 segundos no sé describirlo bien. Fue como ver a alguien que se estaba ahogando tocar el fondo y encontrar suelo. Los ojos se le llenaron de lágrimas antes de que reconociera mi rostro por completo. El cuerpo supo antes que la mente. Le sostuve la mano. Estaba fría, ligera, con esas venas salientes que yo conocía desde niña cuando me llevaba a la carpintería los sábados y yo me quedaba mirando sus manos transformar la madera en algo útil y bonito. Dijo mi nombre. Solo eso. Lola. Con esa voz de 91 años, áspera, que necesitaba esfuerzo para salir. Le dije que estaba ahí, que no me iba a ir a ningún lado. Concepción se quedó en la puerta, de espaldas, vigilando el pasillo. Mi padre me contó lo que pudo, despacio, con pausas largas entre las frases. Que Ricardo había llegado a su casa 2 semanas antes, diciendo que iba a ayudar con las cuentas, que iba a organizar los papeles, que había encontrado las escrituras de la casa, del terreno que mi padre tenía en el campo, de la cuenta de ahorros, que le había pedido firmar algunas cosas, que mi padre se había resistido y pidió hablar conmigo primero, y que Ricardo le había dicho que yo no quería involucrarme, que yo le había pedido a él que se encargara de todo, que yo había dicho que no necesitaba nada. Cerré los ojos por un segundo. Hace 32 años yo había amamantado a ese hombre que ahora estaba usando sus palabras como arma contra mí. Mi padre dijo una cosa más antes de cerrar los ojos por el cansancio, que había escondido algo, que Concepción sabía dónde estaba, que yo necesitaba escucharlo antes de que Ricardo volviera. Concepción se dio la vuelta desde la puerta, fue hasta la mesa de noche, abrió el cajón de abajo y sacó una bolsa de mandado doblada. Adentro había una grabadora de bolsillo, del tipo que los ancianos a veces usan para registrar citas médicas y no olvidar lo que el doctor dijo. Mi padre la había usado para otra cosa. Me pidió que la guardara cuando Ricardo salió a buscar un café, dijo ella. Hace 3 días. Agarré la grabadora con manos que no estaban del todo firmes y apreté play. La voz de Ricardo salió pequeña pero clara por el altavoz, y lo que escuché en los siguientes 6 minutos cambió por completo el suelo bajo mis pies. Eran 6 grabaciones. Mi padre había apretado el botón cada vez que Ricardo entraba al cuarto, disfrazado de siesta, con el aparato debajo de la sábana. 91 años y más, estrategia de la que yo le hubiera dado crédito. La primera es de hace 4 días. Ricardo hablando con voz baja, esa voz que conozco desde que tenía 10 años y quería algo que sabía que yo no le daría a la primera. Diciéndole a mi padre que la casa estaba vieja, que necesitaba remodelación, que el terreno en el campo estaba costando más mantenerlo de lo que valía, que la forma más sensata era poner todo a nombre de una empresa que él había abierto. Solo para proteger el patrimonio, papá. Esto es planeación familiar. Todo el mundo lo hace. La segunda es del día siguiente. Mi padre diciendo que no iba a firmar nada sin hablar conmigo. Ricardo respondiendo que yo había dicho que no quería involucrarme, que tenía mi vida,
que estaba bien lejos de ahí por elección propia. Después, un silencio largo. Después, mi padre llorando, bajito, ese tipo de llanto de quien tiene vergüenza de llorar frente a su hijo. Tuve que pausar la grabadora. Me senté en la silla de plástico al lado de la cama y respiré. Hay cosas que uno escucha y no puede deshacer. Ese llanto de mi padre se va a quedar dentro de mí para siempre. En la tercera grabación, Ricardo está al teléfono, con voz más descuidada, pensando que mi padre dormía. Habla con alguien, supongo que Claudia, sobre valores, sobre el terreno, valuado en unos 600,000 pesos, sobre los ahorros. Menciona el nombre de una notaría, una fecha. En la cuarta, intenta de nuevo convencer a mi padre de firmar un poder amplio. Mi padre pregunta, ¿qué es un poder amplio? Ricardo explica. Y la explicación es, básicamente, que mi padre le estaría dando poder para hacer cualquier movimiento financiero, vender cualquier bien, tomar cualquier decisión médica. Todo por tu bienestar, papá. No vas a poder cuidar de todo estando aquí. En la quinta grabación hay ruido de papel. Ricardo dice, firma aquí. Mi padre dice, no. Ricardo dice que si no firma se va a quedar solo, que no hay forma de cuidar a un hombre terco que no acepta ayuda, que tal vez sea mejor un asilo donde haya una estructura adecuada. Mi padre no responde nada por un rato largo. Después dice, eres igualito a tu abuelo paterno, y no es un cumplido. En la sexta grabación, la más reciente, de hace 2 noches, Ricardo está al teléfono de nuevo. Esta vez se alcanza a oír el otro lado. Un hombre, voz formal, que debe ser del banco. Ricardo dice el nombre de mi padre, su RFC, la fecha de nacimiento. Solicita información sobre movimientos de cuenta. Después pregunta sobre el proceso para cambiar la titularidad de una cuenta conjunta. Paré la grabadora. Miré a Concepción. Ella me devolvió la mirada con ese rostro de quien ya sabía y estaba esperando a que yo llegara a la misma conclusión. Saqué el celular del bolsillo y llamé al único número en el que pensaba en ese momento. Mi hija Patricia, que vive en Guadalajara, que es abogada, que contesta al segundo timbre cuando ve mi número porque sabe que no llamo por nada. Contestó al primero. Le expliqué todo en menos de 4 minutos. Su voz cambió en la tercera frase. Se salió la hija. Entró la abogada. Dijo que no saliera del hospital, que no confrontara a Ricardo todavía, que guardara la grabadora y llamara a la fiscalía para la atención de adultos mayores a primera hora. Después dijo, «Mamá, hiciste bien en ir». Me quedé con mi padre hasta las 4 de la mañana. Se durmió con mi mano dentro de la suya. Cuando salí a dormir unas horas en el carro, Concepción me dio su número personal y dijo, «Si él aparece antes que usted mañana, yo le aviso». Existen personas que aparecen en tu vida por 15 minutos y lo cambian todo. Ella fue una de ellas. Desperté a las 6:30 dentro del carro con el cuello torcido y la determinación intacta. Soy de la generación a la que le enseñaron a no hacer ruido, a resolver las cosas en familia, a no lavar la ropa sucia en público. Pasé la vida entera creyendo que el conflicto era debilidad y que el silencio era dignidad. Esa mañana entendí que hay una diferencia entre silencio y omisión, y que yo había confundido las dos por demasiado tiempo. Llamé a la Fiscalía de Protección al Adulto Mayor a las 8 de la mañana. La mujer que me atendió fue objetiva. Me dio un número de folio y me dijo que una trabajadora social podría ir al hospital ese mismo día si yo formalizaba la denuncia personalmente. Fui directo a la delegación, levanté el acta, entregué copia de las grabaciones. La licenciada que me atendió, la Liz. Fernanda, 40 y tantos años, cabello corto, pluma siempre en mano, escuchó el tramo del banco sin parpadear. Después me miró y dijo que lo que yo había descrito configuraba al menos 2 delitos: fraude y explotación financiera de persona mayor. Que iba a necesitar el estado de cuenta de mi padre para verificar movimientos, que contactara al banco también. Salí de la fiscalía con un número de folio y la sensación extraña de quien acaba de hacer algo irreversible. No era arrepentimiento, era el peso de la realidad de denunciar a tu propio hijo.
Fui al banco con la cartilla que Concepción había encontrado en la bolsa de mi padre cuando llegó al hospital. Él la cargaba siempre, hábito de hombre que desconfiaba de la tecnología, pero no soltaba el control. Le expliqué la situación al gerente. Solicitó el estado de cuenta completo de los últimos 6 meses. Lo que apareció en la pantalla fue esto: 4 transferencias en los últimos 3 meses, todas por debajo de los 15,000 pesos. El límite que a veces activa alertas automáticas, hacia una cuenta que no era de mi padre, no era mía, no era de ningún nombre que yo reconociera de inmediato. Después, Patricia verificó. Era una microempresa abierta hacía 4 meses, a nombre de Claudia. Total, 65,000 pesos. El gerente bloqueó las salidas de la cuenta inmediatamente y me entregó el documento para la investigación. Volví al hospital al mediodía. Ricardo todavía no había llegado. Concepción me avisó por mensaje. Fui directo al cuarto de mi padre. Estaba más despierto que la noche anterior. Tomó agua solo, se quejó de la comida, me preguntó si yo ya había comido algo. Incluso con 91 años en una cama de hospital, mi padre me preguntó si yo ya había comido. Le conté lo que había hecho. No todo, no los detalles que lo lastimarían sin necesidad. Pero le dije que había ido a la fiscalía, que el dinero estaba protegido, que Patricia ya venía en camino. Se quedó callado por un momento. Después dijo: «Sabía que tú lo ibas a resolver». No fue un cumplido, fue alivio. La voz de un hombre que había pasado 3 días con miedo de que nadie apareciera y que finalmente podía soltar ese miedo. A las 2 de la tarde llegó Ricardo. Yo estaba sentada en la silla al lado de la cama cuando abrió la puerta. Se detuvo en el umbral. Me miró a mi padre, hizo ese cálculo rápido de quien evalúa el tamaño del daño. No hubo escena. No era el momento. Solo dije, con voz calmada, que la cuenta de mi padre estaba bloqueada, que había una denuncia registrada y que era mejor que llamara a un abogado antes de hacer cualquier otra cosa. Ricardo se salió sin decir una palabra. Mi padre me apretó la mano. Afuera por la ventana, el sol de julio pegaba en el estacionamiento con esa claridad seca de los inviernos jaliscienses. Dentro del cuarto, el monitor cardíaco marcaba el ritmo tranquilo, constante, terco de un corazón que había decidido continuar. Patricia llegó el jueves por la tarde en un carro rentado, de traje, con un maletín negro y la expresión de quien viene a trabajar. Tiene 44 años, 2 hijos y el mismo ceño fruncido de su padre cuando está concentrada. Abrazó a su abuelo por 2 minutos antes de abrir cualquier documento. Después se sentó frente a mí en la cafetería del hospital y dijo: «Mamá, la situación es más grave de lo que me contaste». Había más. Además de las transferencias que yo había encontrado, Patricia había pedido al registro público que verificara el estado del terreno. Una semana antes de la internación de mi padre, alguien había solicitado información sobre el proceso de donación en vida, una modalidad que permite transferir bienes antes de la muerte con el consentimiento del titular. El pedido se había hecho con el CURP de mi padre. Mi padre nunca había ido a la notaría en ese periodo. Concepción confirmó que ya estaba débil y prácticamente no salía de casa. O alguien había ido en su nombre con documentos falsos, o habían intentado y no pudieron completar el proceso. Patricia registró todo. Lo agregó a la denuncia. Se puso en contacto con la licenciada Fernanda. El viernes convoqué a los otros 2 hijos de mis hermanos, primos de Ricardo, que crecieron cerca del abuelo, que eran de la generación del medio, que tenían cariño real por mi padre. No hice un discurso. Les mandé un audio a cada uno con un fragmento de las grabaciones y un mensaje corto. Necesito que sepan lo que pasó. Las respuestas llegaron en menos de 1 hora. Mi prima Sonia, que vive a 40 kilómetros, dijo que siempre le había parecido rara la presencia repentina de Ricardo en la vida del abuelo después de años de distancia. Mi primo Héctor dijo que el propio Ricardo le había llamado 2 semanas antes, diciendo que mi padre estaba confundido y necesitando protección legal, y que había insinuado que yo estaba muy lejos para tomar decisiones adecuadas. Héctor se quedó en la línea por un rato después de eso.
Después dijo, despacio: Lola, él me pidió que firmara una carta apoyándolo como responsable principal. Yo la firmé. Pensé que estaba ayudando. Silencio. Me equivoqué. No le dije que no se había equivocado, porque sí lo hizo, pero le dije que era hora de arreglarlo. El sábado nos reunimos en el pasillo del hospital, yo, Patricia, Sonia, Héctor y otros 2 primos más jóvenes. Ricardo no estaba presente. Le había mandado un mensaje a Patricia diciendo que quería resolver todo en familia, sin abogados, sin eso de la fiscalía, que así no se trata a un pariente. Patricia respondió que si tenía algo que decir, se lo podía decir a la licenciada Fernanda. Esa tarde, entramos todos juntos al cuarto de mi padre. Él miró cada rostro. Se quedó callado por un largo momento. Después dijo, con esa voz de 91 años que carga décadas dentro de ella: Ahora estoy bien. No era por la salud, era por otra cosa, era por no estar solo. Héctor se quedó más de 2 horas en el cuarto, sentado en una silla que arrimó pegadito a la cama. No habló mucho, pero se quedó. Y mi padre a veces lo miraba y sonreía de esa forma pequeñita de quien está demasiado agradecido para ponerlo en palabras. Después de que los otros se fueron, me quedé sola con mi padre hasta el final de la tarde. Él se durmió. Me quedé mirando sus manos, esas manos de carpintero que yo había observado durante toda mi infancia, que me enseñaron a sostener una lija, a reconocer la veta de la madera, a entender que el cuidado de las cosas es una forma de amor. Esas manos habían apretado el botón de una grabadora de bolsillo debajo de una sábana para protegerme. Él ya no podía levantarse solo, pero nunca había dejado de protegerme. Ricardo fue vinculado a proceso 6 semanas después. Explotación financiera de persona mayor, un delito previsto en la ley con una pena que puede ser severa. Más intento de fraude por los movimientos bancarios estructurados para evadir alertas. Claudia fue señalada como cómplice. Los 65,000 pesos fueron recuperados íntegramente y devueltos a la cuenta de mi padre. El terreno sigue a su nombre, la casa también. Mi padre se quedó otras 3 semanas internado. Se fue a casa a principios de agosto, más débil que cuando entró, pero entero. Patricia se quedó con él la primera semana. Contratamos a una cuidadora de lunes a sábado, una señora llamada Elizabeth, que tiene toda la paciencia del mundo y una risa que entibia el cuarto. Yo voy cada miércoles y me quedo el fin de semana. Es 1 hora y media de carretera. Hago el viaje con un compromiso que me hice a mí misma en ese pasillo de hospital. Nunca más dejar que ningún intermediario me diga lo que mi padre está sintiendo. Si quiero saber, le llamo directo. Si quiero verlo, me aparezco. Ricardo no se ha puesto en contacto desde que empezó el proceso legal. Claudia me mandó un mensaje largo explicando que se dejó llevar, que no había entendido completamente lo que estaba pasando, que lo sentía mucho. No respondí. No por coraje, ya pasé el coraje, sino porque no estoy segura de que sea verdad, y porque algunas puertas, cuando se cierran, necesitan quedarse cerradas por un tiempo. Héctor viene el primer domingo de cada mes. Trae virotes y se queda toda la tarde. Sonia llama cada semana para preguntar si se necesita algo. Esa reunión de pasillo transformó algo en la familia. No volvió a ser lo que era antes, porque lo que era antes permitió que todo aquello pasara. Pero se convirtió en otra cosa, más honesta, más presente. Concepción, la enfermera que me llamó de un número desconocido aquel lunes de julio, recibió un reconocimiento formal de la dirección del hospital por conducta ética. Fui personalmente a entregar una declaración de que su acción había impedido un delito. Me encontré con ella en el pasillo cuando salía. Dijo que había hecho lo que cualquier persona debería hacer. Yo le dije que debería, sí, pero que no todo el mundo lo hace. Ella asintió, y eso fue suficiente. Mi padre tiene 91 años. No sé cuánto tiempo le quede. Él tampoco sabe, y dice que no pierde el sueño por eso. Pasó toda la vida haciendo cosas que duraban más que él. Casas, muebles, relaciones que resisten al tiempo.
Así que cree que ya entendió lo que importa en ese asunto. La semana pasada me pidió que trajera la caja de herramientas del cobertizo. Elizabeth se preocupó. Yo fui por ella. Se pasó 40 minutos arreglando la bisagra de un cajón que se atoraba desde hacía 2 meses. Sentado, despacio, con las manos que ya no tienen la fuerza de antes, pero que todavía saben cómo sostener un tornillo en el lugar exacto. Cuando terminó, probó el cajón 3 veces. Abrió, cerró, abrió. Asintió levemente para sí mismo. «Listo», dijo. Me estaba molestando. Miré a ese hombre de 91 años que pasó 3 días llorando mi nombre en una cama de hospital, que escondió una grabadora debajo de una sábana, que se resistió a firmar un papel incluso cuando estaba solo y con miedo, que arregló un cajón con 80 años de oficio en las manos. Y pensé que el amor más real que conozco no tiene nada que ver con la perfección. Tiene que ver con no rendirse. Él no se rindió conmigo. Yo no me rendí con él. Y eso, al final, fue suficiente para mantener todo en su lugar. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirte y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.